Fernando Bustamante, de País. Asambleísta, gracias. Señor presidente, señores asambleístas, señoras asambleístas, este debate se ha prolongado ya muy largamente y corremos el riesgo de empezar a repetirnos. Quiero retornar, sin embargo, sobre el fondo de la cuestión y quiero volver a poner, aunque sea por una última vez, 3 puntos. La pertinencia de la resolución sometida a vuestra consideración, la importancia de su contenido y la no pertinencia de algunas de las reparos que han sido presentados aquí. Frente a lo que ha dicho el general Paco Moncayo, es difícil abundar más. Solamente quiero agregar un par de ejemplos de la historia de los pueblos contemporáneos, para ir a un caso que fue tocado por algunos de los asambleístas de Sociedad Patriótica. En el año 1962, Cuba, el régimen de Fidel Castro y la Unión Soviética llegaron a un acuerdo que permitía el estacionamiento de misiles de mediano alcance dotados de ojivas nucleares en territorio cubano. Y no hubo nadie, y hubiera sido considerado un demente si hubiera habido alguien en los Estados Unidos que hubiera dicho, miren, no nos metamos, eso es un tema bilateral entre Cuba y la Unión Soviética, es un tema de la soberanía cubana. Segundo ejemplo, ustedes saben lo que pasó por lo demás. Estados Unidos tomó las medidas más drásticas, su inmenso poderío le permitió tomar con el objeto precisamente de lograr que esas ojivas nucleares salieran de territorio cubano, porque esas ojivas amenazaban su seguridad doméstica tal como ellos la entendían. Si el día de mañana, paso a un segundo ejemplo, el gobierno de Bolivia, y esto es un caso hipotético, decidiera legalizar la producción de cocaína, ciertamente nadie diría que eso es un asunto interno del gobierno boliviano. Ciertamente la reacción de los Estados Unidos y de la comunidad internacional sería extremadamente vigorosa y nadie discutiría su derecho a decir su opinión al respecto. Es anticuado, es obsoleto plantear la soberanía en los términos que se han planteado aquí. La Carta Democrática de los países americanos señala más aún que incluso el régimen político interno de uno de nuestros países, de todos nuestros países, es asunto de incumbencia de cada uno de ellos. Si el día de mañana en alguno de nuestros países existiese un golpe militar que conculcara la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles, no sería un derecho, sería una obligación nuestra y de todos los países americanos opinar al respecto. Nos hallamos frente a una situación que parece no haber sido comprendida en su dimensión estratégica. Lo que Estados Unidos va a poner en Colombia es, mutatis mutandi, el equivalente estratégico a misiles nucleares. Las capacidades de la aviación y la marina norteamericana operando en Colombia resultan extraordinariamente desequilibrantes en una situación de por sí ya desequilibrada. Basta ver las cifras de armamento y de personal que hacen de Colombia en este momento una potencia al menos 8 veces superior a nosotros e incluso superior a Brasil. La presencia norteamericana tiene otro efecto que no ha sido señalado y que voy a señalar. En la práctica y en las rutinas que el imperio ha manejado en los últimos 60 años, a veces, no siempre, pero con frecuencia, el primer paso para una intervención militar es poner a sus fuerzas como carnada. ¿Por qué? Porque en la medida en que están en una zona de conflicto, aumentan, saben perfectamente las probabilidades de un incidente militar que justifique una escalada ulterior y luego una intervención preventiva en donde se decida que es necesario postular la existencia de apoyos y resguardos para las fuerzas presuntamente atacantes. Y esa operación dialéctica ya está en marcha y ya está bajo precisamente todo este programa de opinión pública y de desinformación destinada a sugerir que las fuerzas irregulares y violentas colombianas tienen apoyos de estados latinoamericanos. El hecho de que las FARC hayan tenido apoyos de ciudadanos de algunos países americanos y posiblemente del nuestro también, no quiere decir que los estados estemos comprometidos en esto. Y si las fuerzas ecuatorianas no han sido
capaces de detectar el campamento de Angostura, han sido capaces de detectar cientos de otros campamentos, y si no han sido capaces de hacerlo, es porque los gobiernos anteriores de los últimos 10 años, y no este, por cierto, no fueron capaces de mantener su capacidad operativa y darle los elementos de inteligencia y de recursos humanos y materiales que le permitieran precisamente tener la eficacia que ahora se reclama. Solo este gobierno, el actual gobierno, se está empeñando en dotarles de esa mínima capacidad, de esa elemental e ínfima capacidad, que comparada con la de Colombia es, por cierto, irrisoria. Es aquello que simplemente nos permitiría hacer frente a las fuerzas irregulares, al narcotráfico, al crimen organizado, al paramilitarismo y a los fenómenos que amagan nuestra frontera, y nada más que nuestra frontera. No somos capaces de amenazar a nadie. Y es una hipocresía o un despiste mayúsculo decir que nosotros estamos en una carrera armamentista, cuando solamente nuestra Fuerza Aérea tiene 1,8 aviones supersónicos de combate en condiciones de pelear en este momento. Que compremos 24 aviones subsónicos, que son de todas maneras una parte pequeña de la fuerza que tiene Colombia de esos mismos aviones, es francamente tener una noción absolutamente equivocada de lo que es una carrera armamentista. Si no lo hiciéramos, se nos acusaría de descuidar nuestro deber con la comunidad internacional y se nos acusaría de no cumplir con nuestro deber hacia el pueblo colombiano, que es impedir que nuestras fronteras se conviertan en nido de la violencia y de la desestabilización de su régimen democrático, que siempre hemos reconocido como legítimamente generado. En ningún momento nosotros hemos dicho que el gobierno del señor Uribe es ilegítimo. Tampoco lo condenamos como tal. Si ustedes ven la resolución, todos los términos de ella se refieren exclusivamente a actos y decisiones específicas que el gobierno del señor Uribe, ni siquiera el Estado colombiano, menos el pueblo colombiano, han tenido en estos momentos de la historia. Quiero aclarar una última cosa. No es violencia repudiar y rechazar la violencia, como no es violencia repudiar y rechazar la violación, como no es violencia repudiar y rechazar la explotación, como no es violencia repudiar y rechazar el genocidio. Si yo digo repudio y rechazo el genocidio, no hago un acto de violencia, es el acto mínimo de autodefensa que una comunidad internacional de seres humanos sensibles y dotados de razón pueden tener. Yo quiero, Marco, discúlpame que te diga, cuando repudiamos y rechazamos los crímenes contra la humanidad, cuando repudiamos y rechazamos los que amaga y socava la paz preciosa de nuestras naciones, no somos violentos, es en aras de esa paz. Y esta resolución, recórranla en sus 13 acápites y verán que está plagado de deseo de paz. Y por cierto, también en el último párrafo, como comentaba, alguien pedía eso, explícitamente se habla del Ecuador como tierra y zona de paz. Y ese es nuestro propósito, que sea siempre tierra de paz, zona de paz, imperio de la paz, donde aquí no haya guerras, no haya violencia, no haya bases militares y no permitamos que nadie exporte las suyas a nuestro territorio. Si nos importa lo que pasa en Colombia, amigos y amigas, colegas, señor presidente, es para que haya paz aquí en nuestro territorio. Y porque sabemos que hoy día, en las condiciones de nuestro continente, la paz es indivisible. Un minuto, la paz señor es asambleísta. indivisible. Y si vamos a tener una escalada bélica en nuestras puertas, provocada por lo que a nuestro juicio es una errónea política internacional y de seguridad, tenemos derecho y obligación, más aún, de pronunciarnos. Se ha dicho, y con esto termino, la legislatura no tiene derecho a intervenir en asuntos de política externa. Y creo que se hace una enorme confusión entre dos términos. La política exterior la dirige el Ejecutivo. Pero por favor, ¿para qué existe una Comisión de Relaciones Internacionales entonces en la legislatura ecuatoriana? Si cualquier ciudadano columnista puede opinar y expresar su parecer respecto a la política externa del país, no pueden los representantes legítimos del pueblo soberano emitir su opinión, dar su parecer no vinculante y a la comunidad nacional hacerle presente lo que es mayoritariamente y ojalá fuese unánimemente su sentir de las cosas, su alarma y su preocupación frente a una escalada bélica y armamentista que no la hemos empezado nosotros y que no la seguimos nosotros y en la cual no estamos involucrados y somos más bien víctimas arrastradas a un gasto que no deberíamos tener que hacer para proteger unas fronteras que un vecino negligente no quiere proteger, teniendo la obligación de hacerlo, ahora sí, no solo con su población,
sino con la población del Estado aledaño. Quiero pedir, señor presidente, que estas consideraciones, entre muchas otras sabias que se han hecho aquí, sea tomada en cuenta a la hora de votar. Quiero pedir también, señor presidente, que votemos la moción, que votemos la resolución y que demos esta señal al mundo, al Ecuador y al planeta de que nada de lo que es humano nos deja fríos e indiferentes, y peor, cuando esa humanidad que nos conmueve es la humanidad de nuestros compatriotas y conciudadanos, los del Carchi, por cierto, pero también nuestros conciudadanos americanos, que no podemos permitir que sean arrastrados a una dinámica de escalada bélica Terminó su utilizando esa tiempo. perversa doctrina del ataque preventivo extraterritorial. Muchas gracias, señor presidente. Ya.